rcr750.com, nuestra página web, @rcr750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández, buenas tardes. Daniel Lara, buenas tardes. Como buenas tardes tengan todas las personas que tanto en vivo como en diferido se dan a la tarea de escuchar este programa. Saludos a todos y aquí, bueno, en el arranque recordando un poco la canción aquella de Celia Cruz de que la vida es un carnaval. ¿Por qué? Porque, bueno, me he enterado de que Leocenis García, mira, Leocenis García está ofreciendo una tarjeta, pero una tarjeta que no es la de la MUD, es una tarjeta para que la gente que vive en el municipio de Libertador tenga un ingreso constante y sonante, porque según él, bueno, él va a conseguir unos reales para que todo el mundo tenga un depósito mensual si él llega alcalde. Y la tarjeta, como le han puesto, no es mi negra, sino el negro. O sea, ese es el nivel. Entonces, ¿de dónde van a salir los reales? La tarjeta se llama el negro. El negro. Así se llama la tarjeta. Entonces usted, por ejemplo, usted va a un negocio y dice, dame ese aguacate, dame un kilo de mango, dame media patilla, y después le dice, toma, pasa el negro ahí. Entonces, o si tienen que ir a que le depositen la plata, tienen que ir con el negro en taquilla, ¿no? También, si va en efectivo en taquilla, tiene el negro en taquilla. Esto es una cosa, pero uno dice, ¿de dónde van a salir los reales? Y Leocenis, mira, Leocenis es un genio. Leocenis dice, yo sé dónde van a salir los reales. Primero, porque el situado constitucional lo va a repartir, así como Cristo repartía los panes, él va a repartir. El situado constitucional. Él ya censó, él dice que hay como, no sé, como cuánto, son como 2 millones y pico de caraqueños, que él los tiene censados 4 años. Él le va a dar, del situado constitucional, él le va a dar esa cuota mensual. Todavía no ha dicho cuánto es, pero él dice, va a ser en dólares. O sea, por lo menos va a ser, como sube el dólar, yo le voy depositando a la gente. Yo creo que es lo que tiene, él está, no estará, yo creo que como que su asesor como que es el negro del WhatsApp, porque no comprendo, de verdad. No, pero él dice, además, y si no es del situado, pero el tipo no se queda allí, el tipo internacional, si no es del situado, él dice, yo le voy a pedir plata a la gente de la USAID y de la NET, y de la plata de la NET y de la USAID, yo voy a repartir los reales que dan los gringos en el municipio Libertador de Cali. ¿Qué te parece? Redonda la idea. Sí, yo creo que en realidad va a buscar dinero negro. Para darlo a través del negro. Por supuesto. Eso es una bella e ingeniosa forma de legitimar capitales. Pedir donaciones para dárselas a la empresa privada. Bueno, pero ahí hay una buena pregunta que hacer. Ya el señor Leocenis García presentó a sus electores su declaración jurada de bienes y ha indicado de qué vive. Me imagino que lo hará. Permíteme que me ría. Por supuesto que no, como ninguno de ellos. Ninguno te dice de qué vive. Yo me he ganado las mayores enemistades en mi vida en los medios de comunicación por ser un impertinente que le pregunta cómo financió usted su partido, de qué vive usted, por qué usted carga ese carro, por qué si usted no cobra, por qué anda viajando. Les molesta muchísimo. Particularmente porque la gran mayoría de los que entran a la política en Venezuela es porque quieren chulearse a alguien. No trabajan, es una partida chulo. Hay algunos que empiezan e intentan y cuando ven que las cosas no le van muy bien, entonces se retiran y de repente regresan tipo Ilan, ¿no? Con otra cosa, por ahí es donde martillan eso. Que son, con todo el respeto por Ilan. Por todo el respeto por Ilan, obviamente. Porque hay una gente que jamás ha trabajado, jamás ha sudado la camisa trabajando. O sea, que son esa cosa estúpida. ¿Te acuerdas de ese tipo que conocimos nosotros en Acción Democrática, que era que el tipo no decía, y el tipo pasaba todo el día metido en el CEN enflusado? Yo decía, bueno, ¿pero qué empresa tiene este señor? El tipo todo el día enflusado, y era miembro del CEN. El tipo enflusado todo el día, yo decía, pero ¿y este qué es? ¿Este abogado? Y hablando estupidez. Ajá, y Henry decía, porque los pelos del caballo de Bolívar son negros, y él decía, los pelos del caballo de Bolívar son negros. Claro. Henry decía, en el relámpago del Catatumbo ya no sale en el estado Zulia, sino que se ha comenzado a ver en el estado Carabobo. Él decía, es verdad, en el estado, él todo lo que hacía era secundario. Entonces yo decía, pero ¿y de qué vive este señor? Yo tenía la intriga, ¿no? ¿De qué vive este señor? ¿De qué vive? Y hay muchos que son así. Bueno, ¿te acuerdas que el tipo lo mantenía el suegro?
El tipo tenía una empresa de asesorías de... Decía él. Decía Nunca, que tenía una nunca empresa. supimos, nunca supimos. Pero nunca, que él decía, no, yo tengo una firma de ¿qué era? De asesoría financiera, no me acuerdo qué es lo que... Nunca supimos en realidad, nunca supimos de qué vivía el tipo en realidad. Y así Tipo había vivía todo muchos el día. otros, pero así hay muchos otros. Nadie nos ha preguntado, nadie se lo pregunta. Y además de eso, cuando uno sale y lo pregunta, cuando uno le hace ese tipo de preguntas a estos politiqueros falsarios, aparecen un poco de imbéciles que también son falsarios. Porque si no, sin ciudadanos falsarios no existirían políticos falsarios. A defenderlo. Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Y de qué vives tú? Pero yo soy candidato. Yo soy candidato. ¿De qué viven Daniel Lara Farías y Neomar Hernández? De su trabajo. No, es más, tenemos un trabajo que es perfecto y absolutamente público. Todo el mundo nos ve todos los días trabajando. Todos los días tenemos el fruto de nuestro trabajo, es completamente verificable. Entonces, yo no soy candidato. Yo vivo de mi trabajo. Entonces, cuando viene una persona y dice, bueno, ¿y de qué vives tú? Yo vivo de mi trabajo. Ahora, respóndame, ¿de qué vive su politiquero falsario de confianza? No, él es rico de cuna. Jamás, yo creo que ni en Colombia habíamos visto tantos ricos de cuna dedicados a la política como en Venezuela. Y todos son descendientes de Bolívar. Y todos son descendientes de Bolívar, además. Sí, pero es que en Colombia sí los hay. En Colombia hay una gente en Colombia que ha nacido. En Colombia sí te los hay. Pero es que en Colombia hay gente que ha nacido y los nietos no van a tener que tomar un pico y una pala nunca en su vida. Los nietos, imagínate tú, quizás hasta los bisnietos, ¿no? Y sin embargo, bueno. porque estas familias, te voy a decir una cosa, la gente cree que esas oligarquías se hicieron un día para que la familia no trabajara nunca más. Mire, eso es un error. Uno ve cómo desde chiquitos los ponen en algunas de las empresas, así sea a cargar sacos, a ver cómo se hace la cosa, para que aprendan todas las actividades que se hacen en esas empresas, porque si son los que la van a dirigir, ¿cómo demonios la van a dirigir si no la conocen? Y los mandan a estudiar a las mejores universidades nacionales e internacionales, los ponen a agarrar el roce, a hacer todas las cosas. Y por lo menos en esas grandes familias colombianas hay siempre unos pequeños detalles. Siempre había un cura antes, ¿no? Siempre había uno que era cura o una monja. Siempre había un abogado. Colombia hay muchísimos abogados. Todo el mundo tiene un abogado cerca. Y hay un político que probablemente es también abogado. Pero siempre va a haber alguien que se encargue de la empresa de la familia. Y claro, probablemente habrá familias que no tendrán ningún político dentro de sus filas, pero apoyarán a algún político de su confianza. Bueno, habrá que revisar la familia Santo Domingo, por ejemplo, pero en el caso de la familia Santos, creo que es una de las familias con mayor tradición de participación política, ¿no? La familia López, donde salió López Miquelsen, López Pumarejo, la familia Lleras, que todavía anda uno por ahí, ¿no? O sea, la participación de familias en la política, en Venezuela eso no es así. Porque en Venezuela las cosas, para empezar, las empresas y los empresarios son distintos y los políticos también. Y la relación entre la sociedad política y la sociedad empresarial se da de otra manera. Desde mi punto de vista, equivocada. Y por esa razón es que han sido los empresarios y las familias fundamentales del empresariado nacional los más afectados por la llegada del chavismo al poder. Porque lamentablemente se aislaron de la participación en la política, subvencionaron y mantuvieron a politiqueros balurdos que simple y sencillamente les sirvieran a sus intereses sin la mayor posibilidad de tener organizaciones políticas con visión de futuro, y lamentablemente con eso llegamos a Chávez. Bueno, no se montaron un poco de empresarios venezolanos en el carro de Chávez y lo terminaron pagando con su propio cuello. De eso sobran ejemplos. Entonces, cuando tú ves todo eso, Neomar, y caes en él hoy, entonces uno dice, bueno, revísate lo que termina ocurriendo en Venezuela, que aparece un tipo llamado Leocenis García, que nadie sabe, repito, de qué demonios vive, que nadie sabe de dónde sale el dinero que de forma alegre. No solamente el tipo monta unas estructuras y todas unas cosas que no sabemos de dónde demonios salen, sino que además el tipo promete repartir más. O sea, su gran propuesta para llegar a la alcaldía es darle real a la gente. O sea, ya por ahí, yo creo que ya está claro cuál es la catadura moral del señor. Para él los problemas se resuelven con real.
Entonces, viene siendo más o menos como un heredero de aquel personaje de Malula, que en Rayo Rochela, que era mi personaje favorito de Malula, más que el personaje de Azocerro. El personaje que a mí me gustaba de Malula era uno que ella hacía con Américo Navarro. Ella era la esposa de Américo Navarro, y Américo Navarro era un hombre muy fino, un hombre refinadísimo, que la llevaba al teatro a ver un concierto de violines y tal, y ella quería, y entonces ella llegaba, yo quería ir al Poliedro a ver a Oscar de León, para que tú me trajiste para acá, y entonces ella, cuando la fastidiaba mucho, ella se metía la mano en la cartera y sacaba un fajo de billete, y decía, yo tengo billete, a mí no me puedes tratar así porque yo tengo billete, pero esos son, bueno, esa es la más lejana, el más lejano antecedente de un Leócenes García y de política, porque no es el único, porque hay otros que andan igual por el resto del país. Yo me imagino que este tipo entonces, bueno, este propuso el negro, bueno, uno propondrá por allá el ñame, otro propondrá la yuca, y así irán, porque de paso son balurdísimos, chicos, las propuestas que hacen. Una cosa. ¿Sabes que Américo Navarro no se llama así, no? Américo Navarro no se llama así. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Napoleón Bravo? No. No, tiene un nombre creo que Américo Navarro es polaco, o es y el nombre no tiene, este es un nombre que le pusieron después, artístico. Como Jorge Tuero era también, creo que era húngaro, o Jorge Tuero, el finado Jorge Tuero, y Jorge Tuero es un nombre también latinizado, venezolanizado. Ellos no se llaman. ¿Tú sabes quién es húngara también? ¿Quién? Cilia. Sí, también es húngara, de Budapest. Un garabato, sí. Un garabato, sí, vamos. Está muy chistoso hoy, vale. Está muy chistoso. Vamos a ir al corte comercial y a la vuelta seguimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Acompáñanos a divulgar las últimas noticias nacionales e internacionales que son tendencia actualmente en el Twitter hoy. Lo que es tendencia hoy en las redes sociales venezolanas es esta declaración de Enrique Capriles Ratonsky. Escúchala. Que la tengo más que clara, pero yo soy un solo palo no hace montaña, yo soy un voto. Somos billones de venezolanos. Creo que hay que hacer uso de esa arma de una democracia que queremos recuperar. Esa arma es el voto. Yo creo que siendo 11 de agosto, nosotros tenemos que ir al 21 de noviembre. Nosotros no podemos renunciar al uso de ese derecho. O sea, yo voy a votar el 21 de noviembre. Es una decisión que la tengo más que clara. Pero yo soy un solo palo no hace montaña. Yo soy un voto. Somos billones de venezolanos los que quedamos todavía en el territorio nacional. Son también millones de venezolanos que quieren expresarse. Nosotros podamos ver el 21 de noviembre como la oportunidad
de todo lo que uno recoge en la calle, todo lo que los venezolanos tienen en su corazón, se exprese, que eso signifique organización, que eso signifique movilización, que eso signifique a los que conocemos muy bien, yo de esta parte conozco muy bien este país, no es igual la situación en Caracas que fuera de Caracas. Los que tienen aquí, que están aquí en Caracas, que trabajen en Caracas, algunos de ustedes que tengan algún familiar fuera de Caracas, saben que lo que yo estoy diciendo es una verdad. Ustedes saben lo que sufre la gente que vive en Delta Macuro, que vive en Amazonas, que vive en Bolívar, que vive en Sucre, los que están por allá en Huila o los que están por allá en La Guajira de nuestro estado Zulia, lo que sufre la gente allí, y pareciera que la gente allá, obviamente los que están en el poder no los escuchan, no los atienden, no son su voz. Nosotros necesitamos que nuestro pueblo que vive en la distancia, o sea, mientras más se aleje de Caracas, nosotros necesitamos que ese pueblo tenga voz, nosotros necesitamos que esa voz esté legitimada por el propio pueblo. Dame el poder de tu voto para tener el poder de tu voz, decía Olavarría en aquella campaña. Capriles ya suena, cuando habla, me pega el olor a naftalina. Como cuando uno saca un flu, así, sí. Ese flu que es el que llaman el funerario, el de bodas y el de bautizo. Entonces saca el flu negro. ¿Tú sabes cómo es eso, Daniel? Agarra entonces el que nunca se pone flu, saca ese closet, mueve la franela, mueve los blue jeans. Oye, déjame buscarlo. Y empieza uno a darle, y oye, pero si estaba por aquí, estaba por allá metido para el fondo, metido en una bolsa, y cuando usted lo saca, aquel olor aguardado que tiene como 15 años, que afortunadamente no se le ha muerto nadie en la familia, que afortunadamente, bueno, ya los niños crecieron y no hay primera comunión. Entonces uno dice, déjame sacar el flu para ponérmelo para la fiesta de la empresa que me invitaron y me voy ¿cómo es? A emperifollar y me pongo el flu. Y aparece. Así es cuando uno entonces, saca, bueno, déjame sacarme un Capriles ahí, un Capriles. Ay, sacude ese Capriles, vale, mándalo para la tintorería, para que huele mal ese Capriles. Estamos... No es un HRH, no es un Montecristo, no es un Trilax, no, es un Capriles. Es un Capriles con moho en las mangas, vale. Y la tela de adentro se le está desgañitando. Hay que mandarle a meter, ¿oíste? Hay que mandarle a meter y a recogerle las mangas. Hay que recogerle, bueno, las mangas y los ruedos, porque para empezar las mangas están meadas. Entonces hay que mandarle... Por Dios. Esas mangas son mangas meadas, ¿no? Ay, Dios mío. Como decía mi abuelo. Entonces lo primero que tienen que hacer es decirle en la... No, espérate, explícame, ¿cómo es eso que tu abuelo... Pero ¿cómo es un... Eso es una frase... Es una frase venezolana. Cuando tú le quieres decir a alguien que es un memo, un tonto de capirote, un imbécil, tú le dices, ese es un mangas meadas. Tremendo insulto, o sea, vale. Un inútil. El tipo es tan inútil que cuando va al baño se mea él mismo las mangas. Ay, entonces, qué terrible. Eso es un mangas meadas. Entonces tú tienes que ir con el Capriles a la tintorería y decirle al tintorero, pero en voz bajita, mira, por favor, necesito que me le hagas la cosa en las mangas. El tintorero sabe, hasta es un mangas meado. Está amarillo. Está amarillo. Entonces, lo mete. Entonces, allá es donde estuve. Y entonces la gran pregunta que hay que hacer aquí, ¿de qué país está hablando? Él dice que él conoce ese país. Bueno, pero ¿cuál país es el que tú conoces? ¿Cuál país es el que tú conoces? ¿Cuándo has pasado tu trabajo en tu vida? ¿Cuándo has pasado tu necesidad? Si tu papá pagó $300,000 para comprar tu puesto de diputado del año 98. Si nadie sabe cómo demonios te graduaste, porque había una materia que te daba un profesor y ese profesor habló conmigo y me dice que nunca la pasaste y él no se explica cómo demonios te graduaste. Si nunca trabajaste, si tu abuela te dejó en herencia un edificio para que vivieras del alquiler de ese edificio y de eso era lo que vivías, porque trabajar lo necesitabas. Y además de eso, entonces te metes en el negocio de la política que te rindió muchísima plata, porque no solamente todo lo que lograste hacer con los reales de la gobernación de Miranda, sino con los reales que te dio Odebrecht para tus campañas electorales. Pero él conoce el país. Conocer a Capriles el país más que la gente que hoy en el estado Vargas está caminando por todas las aceras porque hay un paro de transporte, porque los choferes exigen que les aumenten el pasaje de 300 a 500. ¿Sabrá eso Capriles? ¿Sabrá Capriles lo que significa
andar un día persiguiendo el camión del gas, el otro día persiguiendo el camión del agua, el otro día persiguiendo al camión de la CanTV o de la electricidad de Caracas o de Corpoelec, de la electricidad de Caracas, para que le reparen la falla que lo tienen sin luz, lo tienen sin internet, lo tienen sin teléfono. ¿Sabe eso? ¿Sabe algo de eso, Capriles? Pues mira, está dando clases a nosotros de que no, porque yo sí conozco el país. Bueno, tú conoces el país. O sea, como tú conoces el país, tú asumes que el país que tú conoces, que es ese país que va desde los Ocumitos hasta el Boquerón 2, ese país que va desde la plaza de la urbanización donde te criaste al patio del colegio en el cual estudiaste, ese universo de estúpidos, ese universo de descerebrados en el que tú te mueves, ese universo donde no son capaces de pasar ni siquiera un examen antidoping, en ese universo donde tú te mueves, Capriles, tú dices que allí la gente clama por ir a elecciones. Ese universo de bodegón, porque es que aquí Venezuela se convierte en un gran bodegón. Y hay bodegones políticos, y tenemos un bodegón político que es esa posesión falsaria y protubularia, también con dinero negro, también ofreciendo unas cosas artículos que son importados, ofrecen artículos importados. Artículos importados que quizás nadie había pensado antes que los necesitaba. Porque cuando yo veo a veces estas ofertas aquí que hay en estos países donde ya está prácticamente todo resuelto y las preocupaciones son mínimas, entonces en estos días me hicieron una oferta que me llegó por correo de un batidor especial para ¿qué era el batidor? Y yo dije, pero ¿para qué necesito yo esa vaina? Si yo agarro mi cosa a mano, o sea, no entendía. Entonces, bueno, y entonces tú vas a esos bodegones, entonces ves que hay una mermelada de Suiza. Entonces tú dices, ¿y para qué necesito yo una mermelada de Suiza? No me la puedes dar de aquí. Ah, no, a la misma manera hay unos bodegones politiqueros, donde entonces tú vas y entonces te presentan a un mardo. Mardo, que como nosotros le tenemos cariño, no lo decimos Mardo, sino que lo llamamos por su diminutivo, Mardito. Entonces, Richard Mardito, que tiene, bueno, décadas intentando ser gobernador del estado Aragua, otro que no sabemos de dónde demonios ha financiado su carrera política sin trabajar todo este tiempo. Ese es otro, el Mardito. ¿De qué vivirá ese hombre? ¿Qué ha pasado todos estos años sin trabajar? Entonces te ponen ahí ¿cómo se llama? En el anaquel. Hay un muñequito de Mardito, hay un muñequito de José Manuel Olivares, hay un muñequito de Capriles, que son varios, porque Capriles es como la Barbie. Está la versión rumbera, la ejecutiva, la ama de casa, hay varias. Entonces tienes tú escoges el que tú quieres. El falsario, el postulario, el narcocomplaciente, el que te más el gobernador, el de profesor de educación física, el que tú lo agarras, el de Odebrecht, el garoto, el que tú quieras. Y tienes... No, tienes un Florido. Yo quisiera que alguien me explicara a mí cuál es la utilidad de un Luis Florido para un país. ¿Cuál es la utilidad de un Leoceni? O sea, eso, ¿para qué es de un Prosperi? De un Ecarri. O sea, ¿cuál es la utilidad de esos bichos? O sea, tú dices, con Ecarri, que si otra vez si tú sacas a todos esos tipos, los sacas del país, los desapareces del país, los mandas para una isla desierta y el país se queda sin ellos. ¿Qué pierde el país? ¿Qué ocurre en el país? ¿Se viene abajo el país porque sin ellos no puede vivir? Oye, mira, no sé, no estoy entendiendo esto. Esto me ha hecho pensar en los obituarios, ¿no? Que se hacían antes. Ojo, yo no le estoy deseando la muerte a ninguno, pero los obituarios que se hacían antes, algunos comenzaban con esa frase lapidaria, hablando de lápidas. Ha perdido la patria un gran hombre, a un gran valor. A veces estaba por encima de los hombres, a veces era un valor. O sea, era como la honestidad, como la sinceridad, como el compañerismo. Ha perdido el país un gran valor. Bueno, yo creo que podrían ser unos grandes valores también ellos. En un país vamos a ir al corte. Vamos a ir al corte y a la vuelta te comento unas cosas de Capriles. Ya venimos. Por favor, vamos. Sí, porque ya ya te metiste tanto con Capriles que bueno, me toca no, él es el que se está metiendo con el país. Sí, bueno, vamos al corte, ya venimos con más. Por favor. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Lo de Enrique Capriles es tan sumamente llamativo que hay que recordar que si uno se pone a ver los candidatos que ha tenido la oposición durante los últimos 15 años, 20 años, para supuestamente adversar al régimen, uno va a topar con la enorme verdad de que Enrique Capriles es quizás el candidato de la oposición que más vivamente, o sea, que más ahí, en fresco, en carne viva, ha tenido el tema del fraude electoral. O sea, el que lo ha experimentado de manera más cercana. ¿Y por qué digo esto? Porque no podemos nosotros borrarnos así de la memoria, como parece que hay líderes y dirigentes políticos que se borran las cosas de la memoria, que en el año 2013 Capriles dijo que ganó. ¿Cómo se explica que si él ganó la elección de 2013, él no haya sido presidente de este país? Bueno, porque ocurrió un fraude electoral, porque yo no veo otra. Si se supone que tú estás en un sistema político en el que hay una elección y tú dices que la elección fue fraudulenta y a renglón seguido tú no ocupas la presidencia de la República, es porque existe un fraude y el fraude se consumó, de hecho. O sea, tú lo denunciaste y de paso se consumó. El tema de que probablemente ni siquiera se hizo lo que tenía que hacerse para revertir el fraude es otro tema. Pero el caso es que fraude había, para comenzar por allí. Bueno, yo no recuerdo a ningún candidato presidencial de la llamada oposición venezolana, comenzando por Claudio Fermín y supuestamente Díaz Cárdenas, que después terminó siendo chavista, y Claudio Fermín, que todavía no sabemos muy bien qué es, a esta altura, con todo el dolor de mi alma lo digo, que haya dicho directamente que les robaron una elección. Yo no recuerdo a ninguno, solo a Capriles en 20 años, repito. Entonces, ¿cómo se explica que una persona que hace 8 años dijo que el sistema electoral estaba absolutamente viciado, que después de aquello pasó el 2015 y en el 2015 la oposición supuestamente ganó la elección, pero de paso la desconocieron y no dejaron que la oposición tomase rienda completa de la Asamblea Nacional, y que después de eso pasó el 2017 y que después de eso pasaron las denuncias de Marmatic y que después de eso pasó la imposición de Maduro en 2018, hoy salga de cara lavada, de cara limpia al país, a decirle al país, vayan y voten. Esos son los grandes contrasentidos que a nosotros nos tienen donde estamos. Esta especie de resumen, de análisis o de recuento histórico brevísimo, porque miren que lo que he hecho es tomar 4 o 5 fechas y momentos que ocurrieron en esa fecha. Es el que yo creo que nadie hace. O sea, nadie hace la tarea, Daniel, de pensar en esta tontería, porque esto es una tontería. Yo no estoy descubriendo el agua tibia, yo estoy hablando de hechos públicos, comunicacionales, que todo el mundo tiene que recordar. ¿Cómo usted me explica que en el año 2021 un caballero que además promovió una iniciativa en el año 2016, donde nos pusieron como locos a correr por toda Caracas, los que vivimos aquí en Caracas, para supuestamente promover la convocatoria de un referendo revocatorio, y se la torpedió el CNE, todavía diga que todo se soluciona con que usted vaya y vote, que él va a votar, y que a seguir el ejemplo que Caracas dio, y viva la madre que lo parió, y que vaya todo el mundo a votar, porque es normal, porque estamos en un país democrático, un país donde no se puede dejar los espacios.
O sea, yo creo que este tipo de disonancias, repito, son las que hacen tan poco seria a veces a esta oposición. No se explica cómo medió entre 2013, 2016, 2017, 2018 y los hitos que ocurrieron en esa fecha. No se explica la transición. No se explica, o sea, no hay razón para que usted me diga a mí que usted puede pasar de posiciones del blanco al negro en 3 días. Y que no, porque como es Capriles hay que escuchar. Argumente su respuesta, bachiller, le diría yo, porque no me convence. Con esas 2 líneas y ese caletre de libro a mí no me va a convencer. O sea, sinceramente, yo lo que veo más bien, Daniel, es un absoluto oportunismo en esta ocasión. Y voy a hablar de por qué el oportunismo. Porque para nadie es un secreto que los nombramientos del CNE reciente, que sigue siendo el mismo, o sea, que en nada ha cambiado del mismo CNE que le robó las elecciones a Capriles en 2013, que es el mismo que estaba cuando Manuel Rosales fue candidato en el 2006 y que ya había sido apropiado por el chavismo. También en el 2000 comenzaba a ser apropiado por el chavismo cuando aquellas elecciones, o el 99, donde estaba Arias Cárdenas, estaba Claudio Fermín, todas esas elecciones han sido acomodadas, por ejemplo, una de las fichas más importantes del caprilismo dentro de ese CNE, que es Roberto Picón. Entonces, como yo tengo un pana en el CNE, como yo tengo una cuota que a mí me dieron porque se la dieron a él, para que hiciera justamente esto que está haciendo, que es justificar la participación electoral, ahora el país es bello. Ahora sí hay, como diría Borrell, hay apertura democrática en Venezuela. ¿O es que acaso el oportunismo de Capriles va más allá? Que creo yo que es lo que está ocurriendo acá. Que es que como él ya sabe que lo de Guaidó ni para adelante ni para atrás, ni para coger impulso que va, él va a terminar siendo el líder de lo que venga después, de lo que quede después de noviembre. Eso es todo lo que está pasando acá. Este ya sacó su cuenta. Sabe que Guaidó está pidiendo agua, que está pidiendo tiempo, por las razones ya por todos conocidas, que ya yo ni me detengo a analizar mucho porque me da esta cosa. Y que bueno, no, él dirá, yo aquí tengo el espacio perfecto para llenar ese vacío de liderazgo que viene de aquí en más después de noviembre, porque a alguien tendrá que irle a llorar el pueblo venezolano, bueno, que sea a mí. Ese es todo el cálculo en esta situación. Entonces, no nos llamemos engaños, viendo victorias donde no van a aparecer victorias, viendo líderes donde no hay líderes, y construyendo situaciones que no tienen ni explicación racional, porque, repito, para mí, como persona pensante, que medio trato de hacer trabajar el cerebro, yo no comprendo las transiciones de cómo el tipo que denunció, el único candidato presidencial que ha tenido la oposición, que ha denunciado fraude, porque cuando Rosales no se denunció fraude, cuando Arias Cárdenas no se denunció fraude, cuando Claudio Fermín no se denunció fraude, sino cuando Capriles, más allá de que él haya acompañado el fraude de las canciones de Willy Colón o lo que sea, sea el que llame ahora a votar, sin una explicación en medio. O sea, ¿y cómo arreglamos ese desbarajuste, por decirlo menos, que es el que causó que tú no fueses presidente de la República? Porque para mí el país es el mismo, cuando no peor, en cuanto a la composición de las instituciones y fundamentalmente del CNE. Entonces, hay que subestimar un poquito menos, ¿no?, la inteligencia de la gente. No, y que parece que en ese país que tanto conoce Capriles no existen los presos políticos. En ese país que Capriles dice conocer profundamente, más que todo el mundo, porque él es venezolólogo graduado y posgraduado, no existe el asesinato del concejal de su partido, Fernando Albán, que lo lanzaron desde el piso 10 del edificio del SEBIN. Esas cosas no existen. Realidades como las que nosotros tuvimos aquí ayer con la madre y tía de la señora Cabañas, Nancy Cabañas, ayer, narrando la desgracia de su familia, con toda esta situación que están viviendo, con su hijo al cual lo dejaron ciego a golpes. Bueno, a Capriles lo dejaron ciego sin darle un golpe. Un golpe billete fue lo que le dieron, a través de Odebrecht. Y con eso el tipo, bueno, nada, él es topacio, pero al revés. Él no recuperó la vista, él te perdió. Le dijeron, dame acá, puta, papá, ya se la perdió. Entonces, en ese maravilloso mundo Mattel donde vive esta especie de Ken, que es Capriles, bueno, no existen los presos políticos, no existen las penurias que pasa a la gente, y si acaso existen, las explica en función de su necesidad de hacer politiquería. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que votar. Y hay una caterva de estúpidos que le siguen el juego. Porque, por supuesto, aquí hay otra cosa.
Capriles mantuvo en la nómina de la gobernación de Miranda y de su comando tricolor y de todas esas vagabunderías que el tipo armó, bien regentada por Armando Briquet, por cierto, con todos los reales que recibieron todos estos años, mantuvo una caterva de sinvergüenzas de periodistas y medios de comunicación. Que no me van a venir a decir a mí que lo defendían de gratis y le aplaudían todas las gracias. Que si Capriles decía sí en la mañana, ellos decían sí. Y si el tipo se volteaba y decía que no al mediodía, los tipos decían no. Y si en la noche volvía a decir sí, volvían a decir sí. Y ahora lo aplaudían tal, y le daban abrazos, besos, saludos, pelotero, todo aquello. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que tenemos un sistema falsario, tenemos un sistema falsario que forma parte a su vez del sistema chavista. Los tipos son chavistas, ¿vale? Los tipos forman parte de ese sistema chavista. En un sistema democrático real, Capriles habría desaparecido del mapa hace años. Porque el solo hecho de haber dicho que había un fraude y llamar a la gente a la calle y a las 15 horas decirle a la gente, no, mejor vayan a bailar salsa, ya nada más con eso ese señor pierde cualquier capacidad de ser respetado por su conciudadanos. Pero él conoce el país, dice el señor, ¿no? Como intentándole decir a los demás, yo conozco el país, por eso hay que votar. Y si tú dices que no hay que votar es porque no conoces al país. Porque esa es la lógica binaria de estos imbéciles, que como son unos imbéciles asalariados, porque viven de hacerse los imbéciles, porque reciben dinero por hacerse los imbéciles, porque el régimen los perdona porque son imbéciles de turno. Porque Capriles, durante ni en el 2014, 2015, 2016, con todo lo que hizo, con todo lo que dijo, con todo lo que pasó en este país, a ese señor no le tocaron ni un pelo todos estos años. Entonces, tú ves todo esto. Y por supuesto, hay el celito y la competencia entre ellos. Porque de eso forma parte del sistema falsario. Tengo que diferenciarme. Si Guaidó dice A, yo tengo que decir B, porque yo me tengo que diferenciar. ¿Por qué? Porque todo es una competencia para ver quién es el líder de los falsarios. En ningún momento los tipos plantean una ruptura con el sistema. Los tipos lo que hacen es hablar dentro del sistema, que hay que participar en la elección, pero ellos jamás hablan de la salida del régimen. Ellos hablan de sus alcaldías, de su concejalía, de su consejo municipal, de su cuestión, y de sus pequeños feudos de donde pueden seguir sacando real y haciendo negocios y sinvergüenzura. Para seguir manteniendo a pobres diablos como Ramón Guillermo Aveledo, como a todos esos, a Ramón José Medina, a todo ese poco de bichos que son unos grandísimos vagos asalariados de estos sinvergüenza, que los enchufan en todos sus negocios, en todas sus cosas, para seguir haciendo negocios y para seguir haciendo el gran negocio que para ellos ha sido decirse oposición. Ahora, aquí el gran llamado tiene que ser a la gente. Aquí el llamado tiene que ser a la gente. Yo le pido por favor a la gente que considere que hay que ir a votar y que Capriles tiene razón, no escuchen este programa. Y si lo escuchan, escúchenlo guillado. Porque todo aquel que llame o escriba para este programa para decir que Capriles tiene razón, le voy a dar una sola patada por esas nalgas y lo voy a mandar a donde Capriles con sus mangas miadas también. Porque yo no acepto que a mí me falten el respeto. Después de tener todos estos años, después de ver todo lo que hemos visto, que una persona sea capaz de andar defendiendo la participación en esas elecciones del régimen criminal tomado por el narcotráfico, donde el dinero del narcotráfico está corriendo en la campaña del PSUV, y es obvio que así lo es, todo el que venga a defender eso no merece que uno ni siquiera lo salude. No merece, no tienen, vayan a hablar en los medios de ellos, vayan para allá. Los programas de ellos, él tiene su Instagram, su cosa, y hace sus transmisiones allí, y por ahí lo aplauden, y estos canales, por supuesto, hay una cantidad, entonces ahora me imagino que se dividirán, ¿no? Los canales, porque están unos canales falsarios, cada bando falsario hay también del equipo A y del equipo B, hay del equipo A, del equipo B. Cada bando falsario tiene su propio medio de comunicación. Entonces los falsarios del equipo B tienen a Globovisión, donde parece ser que ya vendieron Globovisión, me dijeron. No puede ser. ¿Quién compró eso? El nuevo dueño es José Gregorio Correa, porque sale todos los días. El tipo tiene 3 emisiones, mañana, tarde y noche. Tú prendes Globovisión y está José Gregorio Correa ahí. Entonces dice, ya va, pero ¿usted qué? ¿Usted es ancla de las noticias? No, yo soy invitado. No es ancla, es como una boya, más o menos, bicho tan feo, ¿vale? Y lo ponen todos los días, 3 veces al día en ese canal. A cada rato, ese Correa TV. Es que ni Gilberto Correa salió tanto en pantalla como este señor. Entonces, oye, cuando tú ves eso, no, tienes el canal este de Miami, EBTV, que es la BTV oficial del guaidosismo, donde hay varios funcionarios de su gobierno, empezando por Leopoldo Castillo, que fue funcionario de su gobierno, ¿no? Y está ahorita está bravo. No, bravo, ahorita no quiere nada de... no, sí, claro, ahorita no, eso es muy fácil molestarse. Ahorita está bravo, porque él quiere ahorita votar.
No, y estos medios cuya línea informativa maneja Alberto Federico Ravel, que es otro funcionario del gobierno anterior. Entonces, claro, cada quien tiene su ¿cómo se llama? Su finquita de medios, su granja, ¿verdad? Entonces, sus becerritos adentro. Entonces va una becerrita que berrea por aquí y hace las mismas preguntas y nunca cuestiona. Y si cuestiona, es un cuestionamiento fingido y previamente pactado. Mira, te voy a preguntar esto y te lo voy a preguntar en este tono para que tú respondas y te luzcas. Y así no los va viendo. Y voy duro, ¿viste? Y voy duro, tal. Y después ponen así el video y ponen aquel titular. Se las cantó claritas. Le dio con el todo y tanto aquello. Y cuando tuve la edad, una estupidez ahí, todas esas presentaciones masturbatorias con estos estúpidos diciendo las mismas cosas y viéndole a la gente la misma cara de estúpido. Entonces, por supuesto, ¿qué va a terminar pasando? Que bueno, que los que vayan a esas elecciones van a tener dinero, van a tener mucho dinero para hacer campaña. Se les van a perdonar sus pecados, se les van a dar algunos espacios y de esos espacios seguirán guisando. Eso es lo que va a pasar. Además de eso, bueno, de ese dinero le caerá lo que le tenga que caer a los que se pongan al servicio desde los medios y desde la opinión, los que se pongan al servicio de esa estupidez, y así seguirán, porque de eso es lo que son, no pueden ser otra cosa. Porque lamentablemente no pueden ser otra cosa porque son estructuralmente cómplices. Ya esta gente está metida dentro de esta situación. Y las cosas que llaman por su nombre, chicos, las cosas que llaman por su nombre. Si esta gente está metida, el régimen criminal está metido en el narcotráfico, tal cual como lo dicen todos los organismos internacionales dedicados a la investigación del asunto, si usted participa en unas elecciones organizadas por esa gente, usted es como mínimo narcocomplaciente. Y el dinero con el que usted hace campaña se lo está dando gente que como mínimo es legitimadora de capitales. Lo demás habla de tontería. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 700. Pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay comentarios en el chat en vivo en nuestro canal en YouTube. Por ejemplo, aquí dice un sujeto que se hace llamar Neptali Longa. Después hablamos de tu nombre. Dice: oyéndolos a ustedes, Héctor Rodríguez goza una bola y se alista para seguir en la gobernación. Dirá gracias por su aporte. Mira, Lambucio, escucha bien lo que te voy a decir. Tú de verdad, despojo humano, recoge latas de la idea. ¿Tú de verdad crees que aquí, que allá en Venezuela, hay un sistema electoral donde la gente es capaz de escoger? Si tú partes de allí, es porque para empezar, tienes el mismo coeficiente intelectual de todo aquel que aplauda a Capriles. ¿Tú de verdad crees que la permanencia o no de Héctor Rodríguez en la gobernación de Miranda depende de que un imbécil como tú vaya a votar en estas elecciones por un candidato pseudo opositor que hace su campaña para gentuza del nivel intelectual tuyo? ¿Tú de verdad crees eso? O sea, tú no has visto todo lo que se ha hecho todos estos años con el fraude electoral, que el primero que lo denunció uno de los primeros en denunciarlo fue el propio Capriles. Ese al cual tú idolatras, estás enamorado de él, guíndate de un testículo de él si quieres. Después de todo lo que dijo la propia gente de Smartmatic, que fueron los arquitectos de este sistema fraudulento, ¿tú ahora de verdad crees que desde este programa de radio es que vamos a lograr que Héctor Rodríguez sea reelecto? No, tú tienes que hacerte la misma prueba antidoping en el mismo laboratorio donde se la hizo Capriles, para ver qué sale de ahí, de verdad. No, pero él siempre le sale negativo. Este laboratorio. Mira,
Dice aquí, Luis Pérez. ¿Qué opinan de la nominación de Biden a Leopoldo Martínez Nucete al Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, ese es amiguito de Capriles. Compañero de partido. Claro, Leopoldo Martínez Nucete, ese es un nombramiento escandaloso, por cierto. Esta noche en Fuera de Orden vamos a conversar con respecto al asunto con el gocho del WhatsApp, que lo conoce desde su más tierna edad, porque ese Leopoldo Martínez Nucete, el papá ya era un choro. Oye, Dios mío. El papá de él fue presidente del Banco Industrial de Venezuela y fue el que le dio el respaldo económico a Orlando Castro para que entrara a incordiar en la compra de las acciones del Banco de Venezuela en los años 90. Es que de casta le viene al galgo. Y Biden agarró a este tipo. Esto es un nombramiento, esto es un escándalo. Porque tú sabes cuál era el rol de ese señor en el comando de campaña de Biden. Ese señor era uno de los encargados de recoger finanzas. Entonces tú agarras a un tipo que te recogió las finanzas para tu campaña y lo pones en el directorio del Banco Interamericano. Es un escándalo. Es que estos tipos son corruptos internacionales. Son choros de larga data y de largo prestigio, chicos. Para quienes no lo saben, un poco más de background, de descripción. Leopoldo Martínez era un militante de Primero Justicia que en el golpe de abril del 2001 o el 2002, siempre tengo problemas con el año, del Carbonazo, termina nombrado ministro de Finanzas. Viene toda la persecución, obviamente, con el caso del Carbonazo. Después que Chávez retorna al poder, Leopoldo Martínez se va de Venezuela, llega a los Estados Unidos, desde aquella época ya en los Estados Unidos, se fue muy pronto, obviamente porque lo de Carmona duró muy poco. Y desde aquel entonces, Leopoldo Martínez, habría que decirlo, ha escalado muchísimo en el comité del Partido Demócrata. Él se metió de lleno en el Partido Demócrata ya a hacer lobby. Es un tipo que se metió a hacer labores de lobista allá en el Partido Demócrata. Ha ascendido, según entiendo, ya es miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata. Tampoco es que, o sea, eso no es el CEM, pues. O sea, eso no es que son 20 miembros, son muchísimos. Pero el señor sí tiene algún ascendente, sobre todo vinculado a todo este tema de los latinos dentro del Partido Demócrata. Entonces, con la campaña de Biden, él se alineó desde el principio. Es un tipo muy, muy vivo, muy vivo. Vivo no, oportunista. Oportunista. O sea, oportunista lo que es. Ahora tendrá que explicar Joe Biden cómo es eso que él tiene como postulado para ese cargo a un tipo cuya última o como único puesto ejecutivo en Venezuela lo desempeñó durante 17 horas, siendo nada más y nada menos que el ministro de Finanzas del breve gobierno de Pedro Carmona. Le deseo a Joe Biden la misma suerte de Carmona. Mira, él termina desde cuando se arranca la campaña demócrata, que la gente pensaba que Biden no iba para el baile, porque este fue ADECO. Leopoldo Martínez fue ADECO. Este tipo fue ADECO, fue de Primero, fue miembro, claro, porque es que este tipo tiene una rara filia con esto de los ancianos metidos en la política. Bueno, entonces él viene de la época de Alfaro y él dijo, no viene de la época de Alfaro. Él fue uno de los redactores del programa de gobierno de Alfaro Ucero. Bueno, ¿y qué estoy diciendo yo? Que viene de la época de Alfaro. Bueno, pero no es que viene, no es que era uno más. Es que era del grupo de los jóvenes con Alfaro, ¿no? De los jóvenes con Alfaro. Claro. Memo Arocha, Carmen Beatriz Fernández, Armando Briqué, todos esos estaban ahí. Sobre todo Ramón López, Oscar López, todo eso de Jorge Millán. Todos luego devenidos en justicieros. Pero bueno, el caso es que este muchacho le fue, ya no tan muchacho, le fue bien porque él ya cuando tenemos que irnos, porque él cuando las primarias demócratas de hace pocos meses, él se anota de primero con Biden, porque me imagino que sabía que era el candidato del aparato del partido. Este es un hombre que fue ADECO, sabe cómo son las cosas, en los demócratas, que son más o menos como un partido ADECO, pero de los Estados Unidos, y el tipo viene y corona cuando Biden gana la elección. De hecho, se pensaba que lo iban a nominar, Daniel, era el cargo que tenía Elliot Abrams como encomendero especial del gobierno para el caso Venezuela. El asunto es que Biden no ha nombrado enviado especial para Venezuela porque ya Venezuela ha pasado a un segundo plano de importancia. No, ya nombró enviado especial para Venezuela. ¿A quién? Capriles. Ese es el enviado especial para Venezuela. El suplente de Capriles va a ser Chubo. Chubo, lo vamos a poner enviado también. O Leoceni con el negro, el que salga. El negro del WhatsApp, el que salga ahí es el que va a... Se acabó esto, se acabó este desbarajuste. Nos vamos por el día de hoy. Les pedimos que por favor regresen mañana.
en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces, hasta mañana. Y termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 20.